La alarma de misiles resonó en la cabina de la capitana Gianna Thompson cuando dos cazas enemigos la fijaron como objetivo desde las 6 en punto. Los sistemas defensivos de su F-35 se iluminaron como un árbol de Navidad. 4 objetivos en el radar, todos acercándose rápidamente, todos disparando. Estaba en inferioridad numérica, en desventaja de maniobras, y según cualquier manual táctico jamás escrito, completamente perdida. Falcón 2, en posición defensiva. Vira a la derecha. Vira a la derecha. La voz de su compañero de ala se quebró por el pánico a través de la radio. El primer misil pasó tan cerca que pudo ver su estela de escape a través de la cabina. El segundo detonó lo suficientemente cerca como para que la metralla salpicara el fuselaje, haciendo que las luces de advertencia se encendieran en cascada en sus pantallas. Debería haberse eyectado. Todos sus instintos le gritaban que tirara de la palanca y abandonara la aeronave moribunda. En cambio, sonrió, porque Gianna Thompson había estado esperando toda su carrera a que alguien la subestimara de esta manera. Los pilotos enemigos creían tenerla. El mando pensaba que era solo otra aviadora que había tenido suerte en el entrenamiento. Su propio escuadrón seguía criticando su diversidad a sus espaldas, creyendo que no los oía. Todos estaban a punto de aprender la misma lección por las malas. Lo que sucedió en los siguientes 47 minutos cambiaría las reglas del combate aéreo. Como una piloto pasó de la defensa al ataque, de presa a cazadora, convirtiendo una muerte segura en la victoria aérea más decisiva de la guerra moderna. Como derribó 8 cazas enemigos ella sola usando tácticas que no deberían haber funcionado, pero que lo hicieron porque comprendió algo que sus oponentes ignoraron. Pero antes de mostrarles cómo logró lo imposible, dejen un comentario diciéndonos desde dónde nos ven y suscríbanse, porque esta historia demuestra que el piloto más peligroso en el cielo suele ser el que todos subestiman. Ahora, comencemos. La sala de reuniones de la base aérea de Aldafra estaba cargada de tensión. El coronel Marcus Hayes estaba al frente, señalando imágenes satelitales que mostraban una pesadilla en el espacio aéreo hostil. Los pilotos reunidos, 12 de los mejores de la Fuerza Aérea, estudiaban la información con distintos grados de preocupación. Esto es malo, dijo Hayes sin rodeos. La inteligencia confirma que las fuerzas enemigas han desplegado su escuadrón de élite en este sector. No son pilotos regulares. Son los mejores graduados de su programa de élite, que vuelan su 57 con aviónica y sistemas de armas avanzados que igualan o superan nuestras capacidades. El mayor Derek Blade Carlson, la joya del escuadrón con 17 derribos aire-aire, se recostó en su silla. Con todo respeto, señor, siguen volando tecnología rusa. Nosotros tenemos F-35, sensores superiores, sigilo superior, superior en todo. Esa confianza va a costarle la vida a alguien, espetó Hayes. Estos pilotos se han entrenado específicamente para contrarrestar nuestras tácticas. Conocen nuestro manual. Han estudiado cada combate que hemos tenido en la última década. No lo subestimen. En la última fila, la capitana Gianna Thompson absorbía cada palabra. Era la única mujer en la sala, la más reciente integrante del escuadrón, y muy consciente de que la mayoría de sus compañeros pilotos pensaban que no encajaba allí. Había oído los susurros, visto las miradas de desdén al entrar en una habitación, sentido la sutil exclusión de la hermandad que los pilotos de combate valoraban por encima de casi todo. Thompson, la llamó Hayes, sacándola de sus pensamientos. Mañana serás la escolta de Carlson. Mantente a su espalda, sigue sus indicaciones y, por el amor de Dios, no intentes hacerte la heroína. Estos pilotos enemigos te devorarán viva si rompes la formación. Sí, señor, respondió ella, manteniendo un tono neutral, a pesar de la condescendencia que destilaba su voz. Tras la reunión informativa, se dirigió al hangar donde su F-35, número de cola 327, indicativo Falcón 2, la esperaba en su refugio reforzado. Recorrió con la mano el fuselaje,
revisando paneles y superficies con la atención que la mayoría de los pilotos reservaban para las listas de verificación previas al vuelo. Hablando con el avión otra vez. ¡Qué diversidad! Se giró y vio al capitán Brad Viper Morrison, uno de los tripulantes de Carlson, sonriéndole con sorna. El apodo se le había quedado desde su primer día en el escuadrón, un recordatorio constante de que muchos de sus compañeros creían que solo había superado el entrenamiento porque la Fuerza Aérea necesitaba cumplir con las cuotas. Solo me aseguro de que esté lista, respondió Gianna con calma. Deberías intentarlo alguna vez en lugar de asumir que tu equipo de tierra es infalible. Lo que sea. Solo intenta que Blade no muera mañana cuando te paralices bajo el fuego. Algunos de nosotros sí pertenecemos a estas cabinas. Lo vio alejarse y luego volvió a concentrarse en su avión. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que su historial de servicio estaba clasificado como demasiado importante para que lo vieran, era que Gianna Thompson tenía más horas de vuelo de combate que el resto del escuadrón junto. Había volado misiones en espacio aéreo restringido que oficialmente nunca existieron contra enemigos que oficialmente no existían. Había registrado derribos que nunca aparecerían en ningún registro público. Había solicitado el traslado a este escuadrón específicamente porque había oído que eran los mejores. Quería volar con los mejores, demostrar su valía contra los mejores. En cambio, se había topado con un club de chicos que medían el valor por la bravuconería y menospreciaban sus capacidades por su género, no por su habilidad. La misión del día siguiente lo cambiaría todo, lo presentía. A la mañana siguiente, 6 F-35 despegaron en la oscuridad del amanecer, ascendiendo entre las nubes hacia su sector de patrulla. Gianna volaba en la segunda posición, manteniendo una formación perfecta con el avión líder de Carlson, mientras los otros 4 cazas se desplegaban en posiciones de apoyo. Vuelo Falcón. Aquí Overlord. La voz del controlador de AVAX resonó en sus auriculares. Tenemos contactos radar con marcación 030, alcance de 100 millas, varios objetivos. Parece que hay al menos 6 objetivos a interceptar. Armamento concentrado hasta que crucen el límite. Recibido, Overlord, confirmó Carlson. Vuelo Falcón, armamento, mantengan la formación. Vamos a mostrarles a estos tipos cómo se hacen las cosas. Acortaron la distancia rápidamente. Sus avanzados sensores detectaron la formación enemiga mucho antes de alcanzarla visualmente. 6 Sue-57 volando en una formación de combate dispersa. Seguros, agresivos, buscando pelea. Nos ven, gritó Hannah, mirando sus pantallas. Están maniobrando para atacar. Manténganse unidos, Falcón 2, ordenó Carlson. Entramos como equipo. Salimos como equipo. Combate BVR estándar. Fox 3, a mi señal. Pero al acercarse al alcance de las armas, algo no cuadraba. Los instintos de Gianna, perfeccionados a través de docenas de misiones de combate reales que oficialmente nunca ocurrieron, le lanzaban advertencias que su mente consciente no podía articular. La formación enemiga estaba demasiado confiada, demasiado relajada, como si esperaran algo. Falcón líder, recibo señales de radar extrañas, gritó. Posibles contactos furtivos, múltiples rumbos. Falcón 2, mantengan la disciplina de radio, la interrumpió Carlson. Concéntrense en los objetivos. Podemos ver el vuelo de los Falcón, Fox 3, Fox 3. 6 misiles AIM-120 saltaron de sus rieles, lanzándose hacia la formación enemiga a Mach 4. Pero antes de que pudieran impactar, la situación táctica se convirtió en un caos. 4 Su-57 adicionales aparecieron en el radar. Habían estado operando en completa pasividad, invisibles a los sensores convencionales, esperando a que la formación estadounidense se comprometiera con un ataque. Era una trampa. ¡Rompan! ¡Rompan! Alguien gritó por la radio cuando los cazas enemigos lanzaron sus propios misiles. El cielo se llenó de estelas de condensación y ruido de guerra electrónica mientras ambos bandos adoptaban una postura defensiva total.
Gianna viró bruscamente a la izquierda cuando su sistema de alerta de amenaza se volvió loco. 2 misiles rastreaban su avión. Lanzó contramedidas electrónicas y bengalas mientras soportaba 9G. El traje de presión se inflaba alrededor de sus piernas y torso para mantener la sangre en su cerebro. El primer misil alcanzó las contramedidas electrónicas, detonando inofensivamente detrás de ella. El segundo era más persistente. En medio del caos, podía oír cómo su escuadrón se fragmentaba. Carlson estaba en combate con 3 cazas. Morrison estaba dando la orden de defenderse. Uno de sus aviones había sido alcanzado y dejaba una estela de humo. La cuidadosa formación se había disuelto en una nube de humo donde la habilidad individual del piloto determinaría quién vivía y quién moría. El segundo misil seguía rastreando. Gianna hizo un tonel invertido y logró salir del apuro, viendo cómo su altitud disminuía mientras intercambiaba energía por la supervivencia. En el último segundo, lanzó bengalas y tiró con fuerza de la palanca, llevando al F-35 a un viraje que exigió al máximo su resistencia estructural. El misil no pudo completar el giro, detonando lo suficientemente cerca como para salpicar su avión con metralla, pero no lo suficiente como para derribarlo. Fal 2 en posición defensiva, gritó, principalmente para que el AVAX pudiera grabar el combate. Lo que no dijo fue que precisamente en esa posición defensiva quería estar. 2 Sue-57 creían tenerla acorralada. Se lanzaban en picado sobre su posición, confiados en su superioridad numérica, probablemente ya dando por hecho el derribo. Gianna los observó acercarse, calculando ángulos y velocidades de aproximación con la parte de su cerebro que llevaba años haciéndolo en lugares de los que nadie hablaba. Los dejó acercarse, más de lo que cualquier piloto cuerdo permitiría, vigilando su armamento y calculando el momento de sus disparos. Cuando el primer caza disparó su cañón, ella ya se estaba moviendo, realizando una maniobra de tijera plana que invirtió su geometría en segundos. De repente, estaba detrás de él. Su retícula de puntería se posó sobre su avión como si estuviera imantada. Apretó el gatillo y sintió el satisfactorio golpe de una IM-9X al salir del riel. El misil cubrió la corta distancia en segundos y el Sue-57 explotó en una bola de fuego que ella atravesó, emergiendo al otro lado para encontrar al segundo caza enemigo intentando desesperadamente escapar. Fox 2, Impacto 1, informó con calma, como si no acabara de realizar una maniobra que haría llorar a cualquier instructor de vuelo. El segundo piloto del Sue-57 era bueno. Eso sí se lo reconocía. Inmediatamente se puso a la defensiva, lanzando su avión a través de una serie de fuertes frenadas mientras lanzaba contramedidas. Pero Gianna llevaba más tiempo haciendo esto contra pilotos mejores en aviones que no tenían las ventajas de fusión de sensores y puntería del F-35. Se mantuvo paciente, imitando cada uno de sus movimientos, esperando el error que sabía que iba a cometer. Cuando intentó ascender, probablemente con la esperanza de atraparla en pérdida, disparó. Otro AIM-9X. Otra bola de fuego. Fox 2, Splash 2, gritó. Falcón 2 vuelve a la lucha. Fue entonces cuando oyó la voz de Carlson, tensa por la fuerza G y el estrés. Me han dado. Me han dado. Me eyectó. Giró la cabeza bruscamente, buscando con la vista, y divisó la estela de humo de su avión que se dirigía hacia el suelo. El paracaídas se abrió segundos después. Había logrado escapar, pero eso significaba que el mando del vuelo recaía en quien pudiera hacerse cargo. Vuelo Falcón, aquí Falcón 2, transmitió, con la autoridad de quien lo había hecho muchas veces. Formación de formación. Postura defensiva. Vamos a salir de esta luchando sistemáticamente. Negativo Falcón 2, interrumpió Morrison. Nos retiramos. Se acabó la lucha. Bla de eso, espetó Gianna. Tenemos un piloto en tierra y 6 cazas enemigos a salvo entre nosotros. ¿Luchamos o morimos? Tú decides, Viper. No esperó respuesta. 3 cazas enemigos convergían sobre la posición de Carlson.
Habían visto el tiroteo y probablemente estaban solicitando refuerzos terrestres. Hyana los apuntó directamente y aceleró a fondo, alcanzando velocidad supersónica mientras se acercaba. La líder, Sue-57, ni siquiera la vio venir. Su radar estaba en modo de baja probabilidad de intercepción. Las características furtivas de su F-35 la hacían prácticamente invisible hasta que ya estaba dentro del alcance de sus armas. Disparó con Fox 3 y AM-120 desde 30 metros, impactando al caza enemigo antes de que pudiera reaccionar. 3 objetivos, informó, mientras maniobraba hacia el siguiente objetivo. Los 2 cazas restantes finalmente se dieron cuenta de que la cazadora se había convertido en la presa. Se dispersaron en direcciones opuestas. La doctrina defensiva estándar intentaba distraerla. Pero Hyana se había entrenado precisamente para este escenario en programas clasificados que enfatizaban el combate contra múltiples objetivos y la toma de decisiones bajo presión. Apuntó al caza más cercano con otro AMA-120 e inmediatamente cambió a su cañón, disparando ráfagas hacia el segundo objetivo mientras ambos pilotos enemigos intentaban desesperadamente evadirlo. El misil alcanzó al primer caza, destrozando su ala izquierda y haciéndolo entrar en un giro incontrolable. Los proyectiles del cañón alcanzaron al segundo, atravesando su fuselaje hasta que algo crítico explotó y la aeronave se desintegró. Ataque 4 y 5, transmitió Hyana, con voz firme a pesar de que su corazón latía a 180 pulsaciones por minuto. La posición de Carlson está clara. Falcón 3, eres el más cercano. Mantén patrulla aérea de combate sobre su posición hasta que llegue ese recibido, fue la respuesta. Uno de sus compañeros de escuadrón la seguía, reconociendo que sabía lo que hacía. Pero la lucha no había terminado. 3 Sue-57 más se dirigían hacia su posición, y podía oír al controlador AVAX advirtiendo del lanzamiento de cazas enemigos adicionales desde su base. La situación táctica seguía siendo crítica. Falcón 2, comandante, llamó el AVAX. Estás en gran desventaja numérica. Recomiendo la salida inmediata a espacio aéreo amigo. Hyana revisó su combustible, el estado de sus armas, los sistemas de su aeronave. Todo estaba en orden. Había usado 4 misiles y algunos proyectiles de cañón, pero aún tenía capacidad de ataque. Y lo más importante, tenía una ventaja que esos pilotos enemigos desconocían. Sabía cómo pensaban. Se había entrenado contra la doctrina rusa durante años. Conocía sus formaciones, sus protocolos de comunicación, sus tácticas preferidas. Eran buenos, pero predecibles. Comandante Falcón 2, negativo en la salida. Los mantendré ocupados mientras el resto de mi escuadrilla sale. Falcón 2, no ataque. Es un avión contra 3 más refuerzos. Entendido. Falcón 2, ataque. Apagó la radio antes de que nadie pudiera ordenarle que se detuviera, luego giró su avión y se lanzó en picado hacia la cubierta, acelerando a máxima potencia militar mientras planeaba su siguiente movimiento. Los 3 Su-57 mordieron el anzuelo, siguiéndola, probablemente pensando que podrían abrumarla con su superioridad numérica. Lo que no sabían era que la baja altitud, la alta velocidad y el ruido de fondo del radar eran precisamente donde Diana Thompson sobresalía. Había pasado meses volando misiones a ras de tierra en espacio aéreo restringido, atravesando valles montañosos y cañones urbanos mientras los radares enemigos la buscaban. Estos pilotos creían que la estaban cazando. Se equivocaban. Se estabilizó a 150 metros, rozando el terreno desértico tan rápido que las rocas y las dunas de arena se difuminaban bajo sus alas. Los cazas enemigos la siguieron, dispersándose para rodearla. La acorraló, cortándole las vías de escape. Doctrina estándar para un combate de 3 contra 1. Hyana esperó hasta que se comprometieron, hasta que su formación estuvo definida, hasta que creyeron tenerla atrapada. Entonces ascendió con fuerza, escalando verticalmente a máxima potencia, dejando atrás el suelo del desierto en cuestión de segundos.
La maniobra repentina confundió sus sistemas de puntería, ganándole 3 preciosos segundos. Los aprovechó bien. En la cima de su ascenso, giró sobre su eje y fijó como objetivo al Su-57 Fox II que la seguía, una IM-9X de corto alcance con capacidad de destrucción cinemática. El buscador del misil rastreó la firma térmica del caza enemigo con perfecta precisión, y la ojiva detonó lo suficientemente cerca como para que la fragmentación destrozara las superficies de control del Su-57. «Spla 6», gritó, mientras se lanzaba de nuevo hacia la cubierta, aprovechando la gravedad para recuperar la energía gastada en el ascenso. Los 2 cazas restantes intentaron flanquearla, uno alto y otro bajo, con la esperanza de acorralarla entre sus armas. Doctrina rusa clásica. Giana rompió el cerco haciendo algo increíble. Se lanzó directamente hacia el caza que volaba más abajo, acercándose a él a una velocidad combinada de más de 2.250 km por hora. Jugaron al gato y al ratón durante 3 segundos. Se sintieron como 3 horas. El piloto enemigo fue el primero en flaquear. Viró a la izquierda, dejando al descubierto el perfil de su avión. Giana lo acribilló con fuego de cañón mientras pasaba a toda velocidad, lo suficientemente cerca como para ver el casco del piloto con el rabillo del ojo. «Spla 7», informó, dando un volantazo brusco para evitar estrellarse contra los restos de su propio objetivo, uno a la izquierda. El último piloto del Su-57 era valiente o estúpido. Giana no lo sabía. En lugar de huir, la persiguió, aceptando un duelo 1 contra 1 a pesar de haberla visto desmantelar metódicamente a todo su escuadrón. Quizás se creía superior. Quizá pensaba que podía ser el héroe. Quizá simplemente no quería volver a casa solo. Daba igual. Se fusionaron a gran velocidad, pasando cabina con cabina, tan cerca que Giana podía ver los ojos del otro piloto a través de su visor. Entonces comenzó el verdadero combate aéreo. Una lucha vertiginosa, llena de giros y fuerzas G, donde las decisiones en fracciones de segundo marcaban la diferencia entre la victoria y la muerte. El piloto enemigo era bueno, mejor que los demás. Le igualaba en cada giro, obligándola a luchar por cada ventaja, sin darle nunca una oportunidad clara. Desperdiciaban energía juntos, descendiendo en espiral desde 20.000 pies hasta 10, luego 5, y después tan bajo que Giana podía distinguir las dunas de arena bajo sus alas. Su compresor se inflaba y desinflaba rítmicamente. Controlaba su respiración con los dientes apretados, y el sudor le corría por la cara dentro del casco. Esto era vuelo puro, el tipo de vuelo que distingue a los grandes pilotos de los buenos. Intentó un yo-yo alto, pero él lo contrarrestó. Intentó un ataque con toneles, pero él lo vio venir. Tenía una respuesta para cada truco de su repertorio. Este piloto había estudiado las tácticas estadounidenses con la misma profundidad con la que ella había estudiado las rusas. Así que dejó de usar las tácticas estadounidenses. Ejecutó una maniobra que había aprendido de un instructor israelí durante un programa de intercambio clasificado, una combinación de movimientos que no figuraba en ningún manual oficial. Hizo un tonel invertido, recuperó la posición mientras reducía la potencia, y luego encendió el postquemador al enderezarse, creando un breve instante en el que la energía de su aeronave pareció colapsar antes de recuperarse repentinamente. El piloto enemigo picó el anzuelo, tirando con fuerza para aprovechar lo que creía que era su error. Pero ella se había recuperado antes de que él pudiera maniobrar. Y de repente, su aeronave estaba en su punto de mira, en lugar de al revés. AIM-9 de octubre final. Esta vez sin errores. El misil dio en el blanco, y el Su-57 explotó en una espectacular bola de fuego que iluminó el cielo del desierto. «Spla 8», transmitió Giana, con la voz entrecortada por la fuerza G sostenida. «Falcón 2 es Winchester regresando a la base». La radio se llenó de transmisiones. Controladores de AVAX confirmando sus derribos. Compañeros de escuadrón expresando incredulidad. El cuartel general exigiendo un informe táctico completo. Ignoró casi todo,
concentrándose en la simple tarea de volar de regreso a casa con su avión dañado. El combate había durado 47 minutos, desde el primer disparo hasta el último, y acababa de realizar una hazaña que sería analizada por expertos en combate aéreo durante años. Había derribado 8 cazas enemigos, sola, contra todo pronóstico. Al aterrizar en Aldafra, toda la base parecía estar esperándola en la pista. Mientras rodaba hacia la pista, vio al personal de tierra observándola fijamente, a los pilotos reunidos en grupos y a los oficiales superiores apresurándose hacia su refugio reforzado. Apagó los motores, repasó su lista de verificación posterior al vuelo con la misma precisión metódica que aplicaba a todo, y luego abrió la cabina. El calor de la tarde en el desierto la golpeó como un puñetazo, pero no era nada comparado con el calor de todas esas miradas observándola mientras descendía de su avión. Se quitó el casco y su cabello, que llevaba corto como reglamentaba, estaba pegado a su cabeza por el sudor. El coronel Hayes fue el primero en llegar hasta ella, con una expresión indescifrable. Capitana Thompson, preséntese inmediatamente en mi oficina para el interrogatorio. No hable con nadie sobre este enfrentamiento hasta que hayamos tenido la oportunidad de revisar las grabaciones de la cámara de su ametralladora y los datos registrados. Sí, señor, respondió ella, con voz firme a pesar del cansancio. Pero mientras caminaba hacia el edificio de operaciones, pasó junto a Morrison. Él se quedó mirándola fijamente, como si hubiera visto un fantasma. La sonrisa arrogante había desaparecido, reemplazada por algo que podría haber sido respeto o tal vez miedo. Ella no lo sabía y, en realidad, no le importaba. El interrogatorio duró 6 horas. Repasaron cada segundo del enfrentamiento, revisando sus decisiones, sus tácticas y el uso de sus armas. Altos oficiales del Pentágono participaron mediante videoconferencia segura. Los analistas de inteligencia querían saberlo todo sobre las capacidades y tácticas del piloto enemigo. Durante todo el interrogatorio, Gianna se mantuvo profesional, respondiendo a las preguntas con la misma calma y precisión que había demostrado en la cabina. Sí, había desobedecido órdenes. Sí, había corrido riesgos innecesarios. Sí, había utilizado tácticas que no estaban contempladas en la doctrina. Y sí, ella sola había eliminado un escuadrón entero de cazas enemigos que llevaba meses aterrorizando a la aviación aliada. Cuando por fin terminó, el coronel Hayes despidió a todos y cerró la puerta, dejándolos solos en su oficina. «Te debo una disculpa», dijo sin rodeos. «Te subestimé. Dejé que mis prejuicios nublaran mi juicio. Estuvo mal». «Sí, señor, lo estuvo», respondió Gianna, demasiado cansada para suavizarlo. Hayes sonrió al oírla. «He estado leyendo tu expediente militar real, el clasificado, ese al que se accedía llamando al director de operaciones del Pentágono. Llevas 8 años volando en misiones de combate. Combate real y en espacio aéreo denegado contra adversarios de igual capacidad. Tienes 43 derribos confirmados que no figuran en ningún registro público. No eres una empleada contratada por cuota de diversidad que tuvo suerte. Eres una de las pilotos de combate más experimentadas de toda la Fuerza Aérea. Nunca dije que me contrataran por cuota de diversidad, señor. Eso lo dijeron otros. De acuerdo. Se recostó en su silla. La pregunta es, ¿por qué está aquí? ¿Por qué solicitó ser asignada a un escuadrón regular cuando podría estar volando con las unidades de élite que sí aprecian sus capacidades? Gianna meditó su respuesta con detenimiento. Porque me cansé de operar en las sombras, señor. Quería volar con unidades regulares, demostrar que pertenecía a este escuadrón, demostrar que ser mujer no significaba que no pudiera rendir en un escuadrón de cazas, pensé. Su voz se apagó, y luego continuó. Sinceramente, pensé que si lograba demostrar mi valía aquí, podría abrir puertas a otras mujeres que quisieran dedicarse a esto. Hayes asintió lentamente. Bueno, sin duda ha demostrado su valía. Las imágenes de la cámara de a bordo serán clasificadas,
pero el hecho de que derribara 8 cazas enemigos en un solo combate se filtrará. Está a punto de hacerse famosa, quiera o no. Solo quiero seguir volando, señor, y lo hará. Pero las cosas van a ser diferentes ahora. La Fuerza Aérea querrá contar con usted como instructora, mentora, tal vez incluso como piloto de pruebas para la próxima generación de aeronaves. Has demostrado capacidades que muy pocos pilotos poseen. En los días siguientes, Gianna vio cómo su mundo cambiaba. El escuadrón que la había excluido de repente quería ser su mejor amigo. Los pilotos que se habían burlado de ella ahora la escuchaban con atención en las reuniones informativas. Morrison incluso se disculpó, aunque ella sospechaba que se trataba más de su carrera que de un arrepentimiento genuino. Carlson, recuperado de su eyección con el orgullo herido, la apartó después de una reunión informativa. «Necesito decirte algo», comenzó con torpeza. «Me equivoqué contigo. Pensé, bueno, no importa lo que pensé. Me salvaste la vida ahí fuera. Nos salvaste la vida a todos, y lo hiciste con unas habilidades de vuelo que no creía posibles. Gracias». «Habrías hecho lo mismo por mí», respondió Gianna, aunque ambos sabían que probablemente no era cierto. «Quizás no», admitió él. «Pero lo haré de ahora en adelante». «Te lo has ganado». El informe oficial posterior a la acción elogió su excepcional pericia como piloto y su perspicacia táctica en condiciones de combate sin precedentes. El informe no oficial, el que circuló entre los pilotos de combate y que se estudiaría en todas las escuelas de armas, analizó sus tácticas en detalle, explicando cómo había convertido una desventaja numérica en una victoria decisiva. Pero el cambio más significativo vino del cuartel general. El propio subjefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea la llamó para ofrecerle un puesto como instructora en la escuela de armas, donde enseñaría a la próxima generación de pilotos de combate las tácticas y técnicas que la habían mantenido con vida en docenas de misiones de combate. «Necesitamos pilotos como tú que transmitan ese conocimiento», le dijo por la videollamada segura. «No solo las habilidades de vuelo, sino la mentalidad, la capacidad de mantener la calma bajo presión, de tomar decisiones en milisegundos, de ver oportunidades donde otros solo ven amenazas. ¿Aceptas?» Gianna lo pensó durante exactamente 3 segundos. «Sí, señor. Con una condición». «Dígame cuál». «Que pueda seguir volando en misiones de combate cuando sea necesario». «Todavía no estoy lista para ser solo instructora». El subjefe sonrió. «Creo que podemos arreglarlo, Capitán Thompson. O mejor dicho, Mayor Thompson, su ascenso acaba de ser confirmado». 6 meses después, Gianna se encontraba frente a una clase de pilotos de combate avanzados en la base aérea de Nellis. Eran la élite, cuidadosamente seleccionados por sus habilidades, su aptitud y su potencial, y todos la observaban con una mezcla de respeto y curiosidad. «Buenos días», comenzó. «Soy la mayor Gianna Thompson y les voy a enseñar cómo sobrevivir y vencer en combate aéreo contra adversarios de igual nivel. Algunos de ustedes quizás hayan oído historias sobre mí. Algunas incluso son ciertas. Pero esto es lo que quiero que entiendan desde el principio. No soy especial por ser una mujer en la cabina de un caza. No soy especial por haber derribado 8 cazas enemigos en un solo combate. Soy especial porque nunca dejé de aprender. Nunca dejé de mejorar y nunca permití que las expectativas de nadie limitaran lo que sabía que podía lograr». Pasó a la primera diapositiva de su presentación, que mostraba imágenes de la cámara de a bordo de ese combate sobre el desierto. «Hablemos de lo que realmente sucedió ese día y de qué puedes aprender de ello. Porque el día que dejas de aprender es el día que te vuelves predecible. Y en el combate aéreo, ser predecible significa estar muerto». Mientras enseñaba, Gianna se dio cuenta de que ese era su lugar. No demostrando nada a quienes dudaban de ella. No luchando por la aceptación de quienes nunca se la darían por completo, sino transmitiendo conocimientos que salvarían vidas, creando la próxima generación de pilotos que juzgarían por el mérito y no por el género, que verían la capacidad en lugar de los estereotipos.
La instrucción del día abarcó desde maniobras básicas de combate hasta complejos enfrentamientos múltiples. Gianna compartió lecciones aprendidas en combate, errores que había cometido y de los que había sobrevivido, tácticas que funcionaron y otras que no. Sus alumnos lo absorbieron todo, haciendo preguntas incisivas, desafiando sus suposiciones, demostrando que eran dignos del entrenamiento que recibían. Durante un descanso, una de las alumnas, una joven teniente recién salida de la escuela de vuelo, se le acercó con timidez. «Señora, ¿puedo preguntarle algo personal?» «Adelante». ¿Cómo lidió con, quiero decir, cuando la gente no la tomaba en serio, cuando pensaban que no era capaz? ¿Cómo manejaste eso sin que afectara tu desempeño? Gianna sonrió, recordando sus propias luchas con las mismas preguntas. Lo usé como motivación. Cada vez que alguien dudaba de mí, cada vez que alguien hacía un comentario sobre la diversidad en las contrataciones o cuestionaba si podría con el puesto, dejaba que eso me motivara a ser mejor. No para demostrarles que estaban equivocados, sus opiniones no importaban, sino para demostrarme a mí misma que era tan buena como creía. Y si aún así no te respetan después de que hayas demostrado tu valía, entonces ese es su problema, no el tuyo. No puedes controlar lo que otras personas piensan o creen. Solo puedes controlar tus acciones, tus habilidades, tu profesionalismo. Concéntrate en ser la mejor piloto que puedas ser, y eventualmente las personas adecuadas lo notarán. Quienes no lo hagan, no merecen tu energía. La teniente asintió, claramente tomando en serio las palabras. Gracias, señora. Necesitaba oír eso. Mientras la estudiante se alejaba, Gianna reflexionó sobre lo lejos que había llegado desde las misiones clasificadas que nadie podía conocer hasta el escuadrón que no quería que se involucrara en el compromiso que lo había cambiado todo. Había pasado de ser subestimada y menospreciada a ser reconocida como una de las mejores pilotos de combate de la Fuerza Aérea. Pero la verdadera victoria no fueron los 8 derribos, ni el ascenso, ni el respeto que finalmente se había ganado. Fue saber que sus acciones habían abierto puertas para otras. Que las mujeres piloto que vinieran después de ella se enfrentarían a menos dudas, menos estereotipos, menos suposiciones de que no podían con el trabajo. Había cambiado la conversación no con palabras, ni quejas, ni exigencias de igualdad, sino con un desempeño innegable cuando más importaba. Esa noche, de vuelta en sus aposentos, revisó las grabaciones del entrenamiento del día. Sus alumnos eran buenos, muy buenos. Algunos de ellos probablemente superarían sus capacidades con el tiempo, y ese pensamiento la hizo sonreír. Ese era el objetivo de la enseñanza, después de todo, crear la próxima generación que sería incluso mejor que la actual. Su teléfono vibró con un mensaje del coronel Hayes. Inteligencia confirma que la nación enemiga ha retirado su escuadrón de cazas de élite. Demasiadas pérdidas, incluyendo los 8 que derribaste. Sea lo que sea que lo hiciste ahí fuera. Funcionó. Bien hecho, mayor. Gianna escribió una breve respuesta y dejó el teléfono a un lado. La misión había terminado. La victoria estaba asegurada. Pero el verdadero trabajo, el de cambiar una cultura, de demostrar que la capacidad no tiene género, de inspirar a la próxima generación, continuaba día tras día. Miró la foto que tenía en su escritorio, tomada después de su primer vuelo en solitario años atrás. Joven, idealista, llena de sueños de volar cazas y servir a su país. Esa versión de sí misma estaría orgullosa de en quien se había convertido, no por las victorias ni el reconocimiento, sino por haberse mantenido fiel a sus principios adaptándose a los desafíos de la realidad. Mañana estaría de vuelta en el aula, enseñando a la siguiente generación de pilotos cómo sobrevivir en combate. Compartiría sus conocimientos libremente, guiaría a quienes quisieran aprender y seguiría construyendo un legado que trascendiera sus propios logros. Porque, al final, eso era lo que importaba. No las victorias individuales, sino el impacto duradero. No el récord que había establecido, sino los caminos que había allanado para otros. No los 8 había derribado cazas enemigos,
pero también había ayudado a entrenar a cientos de pilotos que protegerían a su país con las habilidades y la mentalidad que les había transmitido. La comandante Gianna Thompson había demostrado ser una de las mejores pilotos de combate del mundo. Ahora estaba decidida a no ser la última. El lobo no necesitaba anunciarse. Su historial hablaba por sí solo. Y en los cielos, donde la vida y la muerte se decidían en milisegundos, ese historial resonaría por generaciones. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte para disfrutar.